Hola, hola, espero que te encuentres muy bien. Bienvenido a un nuevo video de este canal. En el día de hoy vamos a aprender 7 claves de recirculación, derivación y purga en balance de materia con reacción química. Así que quédate en el video y empezamos. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Muy bien, vamos a empezar hablando de estas 7 claves que nos van a permitir entender todos aquellos principios, datos importantes para poder ejecutar de manera satisfactoria los temas de recirculación, derivación y purga. Vamos a hablar de 7 claves en este video. Vamos a empezar con la primera clave y es que vamos a hablar de la clave conceptual, es decir, vamos a mirar cuáles son los conceptos que tenemos que tener en cuenta al momento de ejecutar este tema. Vamos a tener en cuenta 3 conceptos. Número 1, recirculación. Número 2, derivación. Y número 3, el concepto de purga. Vamos a empezar definiendo qué es cada uno de estos conceptos. El primero de ellos es que vamos a decir de que la recirculación, la derivación y la purga las definimos como una corriente de proceso. En la clave número 3, que vamos a ver diagrama de flujo, vamos a ver un poco cómo aplicamos, ¿cierto? Esto que estoy diciendo acá de corriente de proceso dirigido al diagrama. Y con el diagrama de flujo va a ser mucho más sencillo simplificar o entender este concepto. Pero no solamente lo vamos a relacionar con corrientes de proceso, sino que también vamos a relacionarlos con equipos de proceso. Es decir, de que el tema de derivación tiene que ver con un divisor. El tema de la purga es una corriente que pues también depende de un equipo, al igual que la recirculación. Así que esta parte conceptual la vamos a ver más adelante a más detalles en la clave número 3. Vamos a pasar a la clave número 2 del video y es entender cuáles son los casos habituales en los cuales nosotros nos encontramos con ejercicios de derivación, recirculación y purga. El primero de ellos es el concepto de producción de amoníaco. Yo te conozco. La producción de amoníaco es un proceso en el cual nosotros aplicamos este método. Ahí tenemos hidrógeno, en presencia de nitrógeno, pues producimos amoníaco. En ese proceso de amoníaco nosotros aplicamos lo que es recirculación, aplicamos una purga y aplicamos, pues bueno, una derivación. ¿Listo? Que lo vamos a tomar como ejemplo en las próximas claves. Otro de los casos habituales en que encontramos también el tema de derivación y purga es el concepto de producción de un alcohol a partir de hidratación. Ejemplos de estos tenemos muchísimos, pero quiero darte uno. Por ejemplo, cuando tenemos etileno en presencia de agua, pues bueno, tenemos el etanol, ¿listo? A esto le denominamos hidratación de etileno para producción de etanol, que pues es un alcohol, es decir, tenemos para producción de amoníaco, para producción de alcoholes a partir de una hidratación, y tenemos para un tercer caso, que es el caso de oxidación, oxidaciones catalíticas, que vamos también a ver más adelante. Entonces aquí resumimos los casos habituales en los cuales podemos encontrarnos con derivación, recirculación y purga. Ahora sí vamos a entrar en algo muy importante y es entender lo que es el diagrama de flujo. El diagrama de flujo está compuesto de la siguiente manera. Vamos a tener en el centro un equipo llamado el reactor. El reactor es el corazón del proceso. Es un poeta. ¡Es un poeta! En toda reacción química, ¿cierto? Va a haber un equipo en el cual esta se va a ejecutar y a eso le denominamos el reactor. El reactor es un equipo que va a tener una entrada, tenemos una entrada, y va a tener una salida. A la entrada del reactor le vamos a denominar AR. AR significa alimentación al reactor. Y lo que sale del reactor se denomina SR, es decir, salida del reactor. Es importante aclarar que todo lo que sale del reactor son gases, ¿listo? Entonces, en el ejemplo de la producción de amoníaco, nosotros alimentamos nitrógeno e hidrógeno, entran al reactor, aquí ocurre la reacción química y pues bueno, tenemos unos productos en estado gaseoso, en la corriente denominada salida del reactor. Después del reactor, en todo concepto de derivación, purga y recirculado, vamos a tener un equipo complementario que lo he colocado de color azul para que veamos lo importante que es. Después del reactor dibujamos siempre algo denominado unidad de separación.
¿Qué es unidad de separación? Es un equipo que nos permite separar los gases que vienen del reactor. No separa, ¿cierto? En unidad de separación, ¿para qué? Para obtener los gases restantes, ¿cierto? De esa reacción y tener nuestro producto. En el caso de producción de amoníaco, nosotros alimentamos unos gases que vienen del reactor, separamos esos gases y tenemos acá la corriente de producto. Aquí tenemos nuestro amoníaco y aquí tenemos esta corriente que denominamos corriente gaseosa. CG significa corriente gaseosa y por ahí es donde se van los gases. Y aquí la parte del producto. Ahora, no siempre debe ser los gases arriba y los productos abajo, va a depender del proceso. Pero quiero detenerme en este caso de unidad de separación, porque unidad de separación, ¿a qué hago referencia? Pues hago referencia a un concepto que vimos en la clave número 1 o que va a complementar esta clave número 1. Y es que la unidad de separación puede ser un condensador, puede ser un evaporador, puede ser un separador. A esto denominamos unidades de separación. Entonces, a eso denominamos unidad de separación. Lo mismo, pero más barato. Teniendo en cuenta eso, aquí vamos a encontrarnos que puede ser un condensador, puede ser un evaporador, pero algo importante es que esta unidad de proceso va a tener siempre una entrada y dos salidas, una corriente gaseosa y la corriente de producto. Vamos a suponer que este divisor no existe, ¿vale? Ahorita vamos a explicar un poco este divisor. Esta corriente gaseosa es la corriente que nosotros recirculamos. Esto le llamamos la recirculación. Ahora sí vamos a definir más allá de lo que vimos ahorita, que es recircular. Pues significa aprovechar la cantidad de gases, ¿cierto?, que se ha separado, la vamos a reutilizar. Es decir, no la vamos a sacar del proceso, no la vamos a eliminar, sino que nuevamente va a dar vuelta, ¿cierto? Que estamos viendo la bolita roja. Todos estos gases van a ir dando vueltas e ingresan nuevamente al proceso. ¿Listo? Es decir, lo que hacemos es que la unidad de separación nos va a dar lo que queremos, que es nuestro producto, pero también unos gases. Esos gases vamos a buscar sacarle el máximo provecho posible utilizando la corriente de recirculado. Si el recirculado no estuviera, pues básicamente los expulsaríamos, que no es lo que queremos. Queremos sacar el máximo provecho de ellos. Por eso utilizamos la corriente de recirculado. Esta corriente de recirculado, ¿cierto?, se alimenta el proceso, pero la pregunta es, ¿y cómo la alimentamos al proceso? Ya que en el proceso hay dos corrientes bien importantes. Tenemos la corriente AF, que significa alimentación fresca, y la corriente AR. Ambas corrientes son diferentes y vamos a mirarla en la clave siguiente, en la clave 4, el versus AF versus AR, cómo interpretar cada una de ellas. Pero en este caso, para nosotros nuevamente reutilizar los gases, debemos colocar un equipo denominado el mezclador. El mezclador es el equipo que nos permite llevar a cabo la recirculación con éxito. ¿Por qué? Porque esta corriente gaseosa que viene en la unidad de separación no puede entrar directamente al reactor, sino que debe hacer un paso previo en una unidad llamada mezclador. Entonces, el mezclador se define de la siguiente manera. Va a tener una entrada AF, que AF es como la entrada más importante, es la principal entrada al proceso, ya denominada AF, alimentación fresca. Esta alimentación fresca se une con la corriente recirculado y nos produce la corriente AR. Ahorita que miremos los balances de materia, vamos a mirar muy puntualmente lo que estoy explicando de cómo interpretar cada uno de estos equipos. Entonces, esta corriente AF se une con la corriente R y nos produce la corriente AR. Pero algo bien importante en todo proceso de recirculación, derivación y purga es el concepto del inerte. Y aquí no tenemos que devolvernos nuevamente a la clave conceptual. La pregunta es, ¿qué es un inerte? Recordemos que el inerte se define como aquel compuesto químico, ¿cierto?, que no participa en la reacción. Es decir, si yo voy a producir amoníaco, como en este caso acá, aquí va a haber como unos inertes. Es una pequeña cantidad de materia la cual está ahí en el proceso, ingresa al proceso, pero que mi objetivo debe ser eliminar. No, ¿este es tu ídolo? El mío no. El mío ya no. ¿Por qué? Imagínate lo siguiente. Imagínate que alimentamos nitrógeno y hidrógeno, pues siempre va a haber como una basurita, ¿no? Un inerte.
Este inerte ingresa al mezclador, luego se une a la corriente AR, ok, entra al reactor, pero como es un inerte, él no va a reaccionar, entonces va a salir en la corriente gaseosa. La corriente gaseosa pasa a la unidad de separación, se condensa, se evapora, se separa y sube acá arriba, ¿no? Y como estamos recirculando, todo es inerte, ¿cierto? Vuelve otra vez al mezclador. En el mezclador se combina con AF otra vez, entra al reactor, en el reactor sale en SR, entra a la unidad de separación y está como que dando vueltas, ¿no? Pues cada vuelta que esto dé nos afecta el proceso, ¿listo? Cada vuelta que este inerte esté dando nos va a ralentizar, ¿cierto? Lo que es nuestra conversión, nos va a impedir tener la mayor eficiencia en el proceso. Entonces nuestro objetivo es aplicar la purga. De aquí viene la definición ahora sí más detallada, que es la purga. Pues la purga no solamente es una corriente de proceso, sino que también vamos a denominarla como aquello que es necesario para eliminar el inerte. Dicho de otra manera, la purga es la corriente por medio de la cual nosotros expulsamos, purgamos, quitamos, eliminamos a el inerte. Es decir, vamos a buscar que ese inerte no esté dando vueltas, sino que vamos a sacarlo. Y a eso denominamos corriente de purga. Pero esta corriente de purga, ¿cierto?, tiene un paso previo. Yo te estaba diciendo ahorita de que el corazón del proceso es el reactor. Después del reactor, pues va a haber la unidad de separación. Luego eso se recircula y entra al mezclador. Pero no te he explicado qué es esto de acá. Esto de acá se denomina el divisor. De allí viene la palabra derivación. El divisor consiste en un equipo que nos permite dividir la corriente. Vamos a hacer énfasis en cada una de estas letricas rojas que he colocado acá. AR es una corriente. Tenemos SR, salida del reactor, el producto, la corriente gaseosa. Esta corriente gaseosa lo que hace es entra al divisor y se divide en dos. Una parte que va a contener el inerte que queremos expulsar, ¿cierto? Queremos sacarlo del proceso. Y la otra parte que no tiene el inerte, pero es la misma corriente gaseosa. En el divisor no ocurre reacción química. Básicamente, imagínate que tienes una tubería y vas a poner una T, ¿no? Estás dividiendo la corriente, el flujo, pero sigue siendo el mismo flujo. Es decir, que toda la corriente gaseosa entra al divisor y sale acá, ¿vale? Esto mismo que está acá va a estar aquí y va a estar también en este caso, ¿listo? Entonces, esto aquí, las composiciones de corriente gaseosa es la misma composición de purga y es la misma composición de recirculado, ¿listo? Entonces, el divisor se convierte en nuestro cuarto equipo. De esta manera podemos decir que tenemos 7 corrientes en un proceso de recirculado, derivación y purga. En primer lugar tendríamos la corriente AF, que es alimentación al reactor. En segundo lugar tenemos la corriente AR, que también se le llama corriente combinada. Cuando lo veas en un enunciado corriente combinada, es lo mismo que corriente AR. Esta corriente AR luego nos sale la corriente salida del reactor. Vamos a tener la corriente de producto P, la corriente gaseosa, que también se llama corriente líquido en algunos casos, la corriente de purga y la corriente de recirculado, es decir, 7 corrientes. 7 corrientes, y vamos a tener también algo muy importante, y es que tenemos 4 equipos. Como puedes ver, siempre vamos a tener un reactor, que es el corazón del proceso, tendremos un mezclador y un divisor. La unidad de proceso sí va a depender de lo que vamos a plantear, ya sea un evaporador, un condensador y demás, ¿no? Pero serían esos 4 equipos los que intervienen en un proceso de derivación y purga. 7 corrientes y 4 equipos. Esta información vale millones. Vamos a estudiar en detalles cada equipo. Empezamos con el mezclador. El mezclador es una unidad que va a tener dos entradas. Entra AF, vamos a colocarlo acá para que sea mucho más claro. Va a entrar la corriente AF, entra por acá, y entra la corriente R, y sale la corriente AR. Es decir, que el balance de materia de un mezclador sería la corriente fresca más las corrientes recirculado nos produce la corriente AR. Es decir, hay 3 variables en esta corriente. La siguiente unidad de proceso, que es el reactor, es mucho más sencilla, ya que todo lo que entra al reactor es lo mismo que sale. Tenemos la alimentación, que es AR, y la salida SR. AR es igual
ASR, es decir, muy sencillo su balance de materia. Pasamos al tercer equipo, la unidad de separación, que como te he dicho en el video, puede ser un evaporador, un condensador o puede ser otra unidad, siempre y cuando cumpla el objetivo de separar. El separador se parece mucho al mezclador en cuanto a la forma de interpretarlo, porque vamos a tener va a ser al revés, ¿no? Es decir, el unidad de separación tiene una entrada y va a tener dos salidas, es totalmente opuesto al mezclador. Su balance de materia quedaría que la corriente de salida del reactor es igual a sumar la corriente de producto más la corriente gaseosa. Entran los gases que vienen del reactor, se separa una corriente de gas y vamos a tener la corriente de producto, que es lo que queremos hallar. Y vamos a analizar nuestra cuarta equipo o cuarta unidad de proceso, que es el divisor. El divisor, como te decía, no ocurre una reacción química como tal. Entonces, este equipo va a tener ¿cuántas entradas? Va a tener una sola entrada, que es la entrada gaseosa, que viene de la unidad de separación. Tendremos la corriente de purga, donde nosotros queremos expulsar el inerte, y para eso coloquemos la purga. Lo hacemos para eliminar el inerte y así evitar ciertos retrasos o que nos impida tener una buena eficiencia en el proceso. Es decir, la purga existe para eliminar el inerte y así asegurar una buena eficiencia en los procesos. Entonces tenemos acá la corriente de purga, entre la corriente de gas y la corriente de recirculado. Su balance de materia es uno solo, un BT, un balance total. ¿Por qué? Porque esta corriente no está haciendo más que dividir, ¿listo? Es decir, entra la corriente de gas y se dividió en una corriente que se recircula y una corriente de purga, pero como tal no estamos creando materia ni destruyendo materia. Por eso todas las composiciones de SG serán las mismas de la purga y serán las mismas de recirculado. Lo que sí cambia son estos flujos, es decir, que la corriente de gas, vamos a colocarlo por acá, la corriente gaseosa va a ser igual a la suma del recirculado más la purga. Esto sí es lo que cambia, pero las composiciones como tal se mantienen intactas. Entonces, como puedes ver, es bastante sencillo entender los equipos y las corrientes y los balances de materia que ocurren en recirculado y purga. Vaya dato perturbador. Vamos a pasar a la clave número 4, que es AF versus AR. Es decir, ¿qué diferencia existe entre alimentación fresca y alimentación en el reactor? Vamos a mirar nuevamente la clave número 3. En la clave número 3 que estamos analizando el diagrama de flujo tenemos AF y AR. En algunos problemas nos van a dar la alimentación o el flujo en AF. En otros problemas nos van a dar el flujo en AR. Normalmente el problema es más sencillo cuando es en AR, básicamente porque el balance de materia en el reactor es muy fácil. Lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, en este caso, cuando tenemos alimentación en AR es muy sencillo resolver el problema. No significa que en AF es difícil, pero quizás sea un poco más largo, pero sigue siendo igual de sencillo. Pero ¿cuál es este meollo de diferenciar o de hacer este versus de AR versus AF? Imagínate que el problema te dice coloque o presuma una base de cálculo. ¿Y en qué lugar yo te recomendaría que la coloques? Yo te recomiendo ponerla en AR. Siempre y cuando en la corriente AR tú conozcas las composiciones o tengas la mayor cantidad de datos. Es decir, va a depender. Pero si tienes la mayor cantidad de datos en AF, pues ponla en AF. Pero esto es para diferenciar entre AF, alimentación fresca, y alimentación en el reactor. En la descripción de este video te voy a dejar la producción de etanol a partir de la hidratación de etileno. Es un video que ya está en este canal donde planteamos este balance de recirculación a través de la corriente AR. Vamos a pasar ahora a la clave número 5, grados de libertad. Los grados de libertad básicamente en el proceso de recirculado, derivación y purga van a ser 6. Vamos a tener 6 grados de libertad. Aquí he colocado en azul dos palabras importantes, la palabra proceso y la palabra global. ¿Qué significa proceso? Vamos a irnos nuevamente a la clave 3, que es la clave como que más importante, y es comprender esto muy bien, ¿no? Entonces, cuando hablamos de proceso, hablamos de entender o de mirar todo este diagrama de forma general, es decir, voy a mirarlo como si encerrara
toda esa parte de acá. A esto le damos proceso. Todas las unidades que están allí, todas las corrientes, todas las composiciones, a eso llamamos proceso. La segunda palabra clave es la palabra global. ¿Qué significa la palabra global? Global se refiere básicamente a estudiar lo que entró y lo que sale del proceso. Que básicamente sería, entró AF, salió una purga y salió un producto. A esto denominamos global, porque no tenemos en cuenta lo que está acá adentro. Esto lo tiene en cuenta el proceso, lo global no. Lo global solamente va a mirar lo que entró y las salidas. Yo te recomiendo que cuando quieras hacer algo global plantees un subdiagrama de flujo, como lo he dibujado en esta parte de acá. ¿Qué significa hacer un subdiagrama? Significa que la parte global nos quedaría de esta manera. Global, su diagrama de flujo sería este. La corriente AF, ¿cierto? Y entró y salió la purga y salió el producto. Fíjate que aquí es mucho más sencillo mirar el global. El balance de materia global sería la corriente fresca es igual a la purga más el producto. A esto denominamos global. Entonces, en los grados de libertad vamos a tener siempre dos grados obligatorios. Hacer los grados de libertad del proceso, es decir, entender, estudiar el proceso, que básicamente se define como todas las incógnitas menos todas las ecuaciones. El global, por otro lado, cierto, que solamente tiene en cuenta lo que entra y lo que sale, tendríamos en cuenta lo siguiente: número de incógnitas, pero ojo, solamente las incógnitas del subdiagrama, las incógnitas que estén en AF, las que estén en la purga y las que estén en la corriente de productos, menos los balances de materia que estén en AF, en la purga y en el producto. Y por eso aquí nos queda su fórmula o balance de materia. Y vamos a tener también los grados de libertad por cada equipo. Si nos fijamos en un proceso de recirculado, derivación y purga, tenemos 4 equipos: mezclador número 1, número 2, un reactor, número 3, una unidad de separación, que como te he dicho a lo largo del video, puede ser un evaporador o un condensador, y un divisor. Vamos a hacer un grado de libertad por cada equipo. Entonces tenemos 4 equipos más 2 grados de libertad, proceso global, 6 grados de libertad. Y a continuación te voy a enseñar cómo debes plantear cada grado de libertad. Empezamos por el mezclador. Yo te voy a recomendar un orden de cómo plantear los grados, por eso te lo voy a hacer ahorita, pero quiero decirte cómo plantear ahorita mismo cada equipo. El mezclador vamos a plantearlo como número de incógnitas que estén en el mezclador. Aquí vamos a mirar su diagrama, es decir, cuando vamos a mirar el mezclador, miramos estos subdiagramas que tengo acá, también los puedes hacer y créeme que te van a ayudar muchísimo. Este subdiagrama que nos dice que vamos a calcular las incógnitas AF, las incógnitas de R y las incógnitas de AR, es decir, el número de incógnitas menos el número de balances moleculares. Aquí viene algo súper importante. En los grados de libertad del mezclador siempre vas a restar balance de especies moleculares. ¿Por qué? Porque ahí no ocurre reacción química. Por otro lado, vamos a pasar al reactor. En el reactor, los grados de libertad se plantean de la siguiente manera: número de incógnitas que estén en el reactor menos los balances de materia atómicos. Es decir, en el reactor no planteamos balances de moléculas, sino balances de átomos, balances atómicos. Es el corazón del proceso, nunca lo olvides. Y ahí es donde ocurre la reacción química, la transformación de materia. Por otro lado, si nos vamos ahora a la siguiente unidad, US, unidad de separación, ¿cómo quedan los grados de libertad? Pues quedan iguales que el mezclador. Número de incógnitas que veas en la unidad de separación, como estamos viendo acá en el subdiagrama, número de incógnitas que estén en esta unidad de separación menos el número de balances moleculares. Listo, deben ser balances por moléculas. ¿Y cómo planteamos el divisor? El divisor va a ser número de incógnitas menos un balance total, porque ya te dije de que no va a ser ni balance molecular ni atómico, sino un balance total. Quiero complementar ahorita cómo se hace con lo global. En lo global quedaría número de incógnitas menos balances atómicos. Es decir, conclusión, solamente vamos a utilizar balances atómicos en el reactor y en el global. En el resto de equipos es molecular, a excepción del divisor, que es balance total, un solo balance de materia. Y el proceso, pues bueno, el proceso es todas las incógnitas menos
cada balance de materia de cada equipo. Por ejemplo, el número de incógnitas totales menos los balances del mezclador, menos los balances del reactor, menos los balances de unidad de separación, menos el divisor. Ahí tendríamos ya lo que es el proceso. Entonces, ¿cuál sería el orden recomendado de plantear los grados de libertad? Yo te voy a recomendar siempre plantear primero los grados de libertad de cada equipo. Es decir, vete a los equipos primero. Planteas el mezclador, el reactor, unidad de proceso, unidad de separación y el divisor. Luego haces el global y por último haces el proceso. ¿Por qué el proceso de último? Porque el proceso lo que vas a hacer es restar los balances que ya has planteado en el paso número 1, equipos. Entonces aquí terminamos grados de libertad. Vaya, esto hay que celebrarlo. ¡Qué alegría! Clave número 6. Conversión de un solo paso o en el reactor versus la conversión global. ¿Qué diferencia hay entre conversión de un solo paso y conversión global? Pues bueno, es bastante sencillo. Vamos aquí a colocar la fórmula. Esta sería la fórmula que vas a utilizar siempre, independientemente de cada caso que te voy a explicar. La fórmula es muy sencilla. La fórmula dice que la fracción de conversión es igual a las moles consumidas dividido entre las moles alimentadas. También podemos entenderlo como NE, moles que entraron, menos moles que salen entre moles que entraron. Cuando nos hablan de conversión de un solo paso en el reactor, ¿a qué se refiere? Pero antes de eso quiero decirte algo. Recuerda que la conversión se da en base o en función al reactivo limitante. Y recuerda que el reactivo limitante es el reactivo que está en menor proporción estequiométrica. Imagínate que estamos en la producción de amoníaco. Nuestros reactivos es nitrógeno e hidrógeno. Y tú te preguntas, ¿y yo cómo sé cuál es el reactivo limitante? Pues va a ser muy sencillo. Recuerda que la fórmula dice moles que entraron entre el coeficiente estequiométrico. Vas a hacer lo mismo para hidrógeno como para el nitrógeno. El número que te dé menor es el reactivo limitante. Siempre la conversión va a ser en función al reactivo limitante. Ahora sí, ¿a qué se refiere conversión de un solo paso o conversión en el reactor? Vamos a irnos a nuestra clave número 3. En la clave número 3, si miramos el corazón del proceso, tenemos el reactor. Imagínate que se alimenta nitrógeno e hidrógeno y que el nitrógeno es el reactivo limitante. Entonces la conversión significa de un solo paso es porque AR pasó a SR. Eso significa un solo paso. ¿Pero por qué se llama en el reactor? Porque ocurre en este equipo, ocurre en el reactor. Es decir, la fórmula es moles que entraron, moles que salen entre moles que entran. Tú vas a calcular esa conversión con los datos que tengas aquí en el reactor. Es decir, si el nitrógeno entró 27 y salió 15, entonces tú vas a plantear esa conversión en el reactor muy fácilmente. Las moles que entraron fueron 22, pones 22. Moles que salieron fueron 27, este es un ejemplo. Y moles que entraron fueron 22. Haces esta operación y ahí te va a dar la conversión en el reactor o conversión de un solo paso. Pero ¿qué significa conversión global? Sería aplicar esta misma fórmula, pero ahora de forma global. Es decir, ya no vas a mirar los datos del reactor, sino ahora vas a mirar los datos globales. Es como mirar acá lo siguiente. Imagínate que el reactivo limitante es nitrógeno. Pues el nitrógeno va a salir acá en la purga, ¿cierto? Aquí sale el amoníaco como producto. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la conversión de nitrógeno global? ¿Qué haremos? Pues tomamos las moles que entraron, ¿cierto? Moles iniciales en la corriente AF y las moles que salieron en la purga. Imagínate que aquí entraron 15 y en la purga salieron 2. Pues la conversión global son otros datos diferentes a la conversión del reactor, porque en el reactor tú miras lo que entró al reactor, lo que salió en el reactor. En lo global tú miras la que entró en AF y lo que sale por la purga. Eso denominamos conversión global, pero es aplicar esta misma fórmula. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Y la última clave que necesitamos tener en cuenta es las relaciones. Vamos a encontrar relaciones en recirculado, derivación y purga. Quiero darte dos relaciones, hay muchísimas más, quiero plantearte dos. Hay una relación en algunos problemas que dice lo siguiente. Voy a colocarte un ejemplo del etileno, como te ayudo a recordar. En este canal ya está el video de la producción de etanol donde aplicamos esta relación, pero esa relación decía por cada mol de agua, es decir, la relación de agua y etileno era de 0.6.
pero puedes encontrar que la relación de hidrógeno y nitrógeno es de 12. Entonces tú lo que vas a colocar es nitrógeno e hidrógeno igual a 12. Lo plantearías así. Cuando planteamos estas relaciones, tú puedes despejar acá, decir nitrógeno es igual a 12 por H2. En el caso de acá del etileno te quedaría etileno C2H4 igual a agua por 0,6. Así los plantearías. Y hay otra relación importante que es la relación estequiométrica, cuando nos dicen que los reactivos se alimentan de 1 a 3. ¿Qué significa eso? Quiero tomar el caso de producción de amoníaco. 3 moléculas de hidrógeno más una molécula de nitrógeno nos produce 2 moléculas de amoníaco. Cuando nos dicen de A3 significa que es basado en la reacción química. Fíjate que el 3 lo tiene el hidrógeno y el 1 lo tiene el nitrógeno. Esto nos lo dan cuando el problema no nos presenta datos de composición, sino que solamente nos dice se alimentaron de 1 a 3. Es decir, que el hidrógeno, como tiene un 3, lo planteamos como 3X. Y nitrógeno, como no sabemos, ponemos una X. Pero en este caso, una pista, siempre te darían el inerte. Te van a dar la composición de inerte, pero no te van a dar la composición de los otros reactivos. Pero ojo, con esta relación lo puedes hallar. ¿Y cómo lo harías? Pues tú sabes de que la sumatoria de estos reactivos con el inerte debe dar 1, ¿no? Entonces, vamos a restar 1 menos lo que nos den de inerte y tenemos este número de acá. Este número de acá, ¿cierto?, nos va a ayudar a plantear la siguiente ecuación. Pues si yo sumo 3x más x debe ser igual a este número de acá. Aquí pues ya es una ecuación bastante sencilla. 3x más x da 4x. Despejamos la x y encontraríamos cuánto vale x, es decir, la composición de nitrógeno. Con la composición de nitrógeno allá multiplicamos por 3 porque es 3x, encontraríamos la del hidrógeno. Entonces, esta relación estequiométrica de 1 a 3 es cuando no te dan la composición, pero ojo, la puedes hallar sin ningún problema. De esta forma hemos terminado este video de las 7 claves de recirculado, derivación y purga. Así que espero que te haya gustado el video, que sea muy útil para ti, que tengas muchos éxitos en tus exámenes y recuerda darle me gusta, comentar, compartirlo y nos vemos en un próximo video. Un abrazo. Virgencita Santa que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, proclamados los credos de la mar y